Bienvenidos a la presentación del trabajo de investigación en la Escuela de Música Ars Nova Online titulado La voz, un instrumento complejo, las resonancias de la voz en el cuerpo humano, por mi persona, Valentina García. Vocalismo prehistórico. El hombre ha cantado mucho antes de ser capaz de comunicarse a través del lenguaje. La voz humana, tal como la conocemos hoy en día, aparece en los neandertales, hace 530.000 años. Estas fueron las primeras especies en poder utilizar sus cuerdas vocales para cantar. Muchos investigadores consideran la voz como el primer instrumento, argumentando que a partir de ella nacieron los demás instrumentos, tratando de imitarla. En el mundo prehistórico se presume que la voz tenía varios usos. Religioso, cuando utilizaban los cantos para invocar a dioses. También se decía que mediante cantos o silbidos ahuyentaban o atraían animales para cazar. La voz como mecanismo de comunicación y expresión. Al principio de la humanidad, cuando no existía el lenguaje como medio de comunicación, los individuos se comunicaban por señas y sonidos abstractos. Estos sonidos fueron evolucionando en palabras y creando lenguajes e idiomas de hoy en día. La comunicación es un proceso básico para la construcción de la sociedad, y la voz es clave para esta comunicación. Cualquier sonido proveniente del aparato sonoro del humano empieza en las cuerdas vocales y resuena en su cuerpo, sea cantando o hablando. De esta manera, podemos decir que la voz es esencial para la base de la comunicación de la sociedad. Mecanismos del sonido humano. Los sonidos producidos por los humanos se pueden dividir en dos fases: la vibración de las cuerdas vocales y la resonancia de las ondas sonoras en la cabeza del individuo. Hablemos ahora de la vibración en las cuerdas vocales. Para explicar la vibración de las cuerdas vocales, vamos a utilizar la teoría mioelástica aerodinámica. Esta teoría, presentada por Van den Berg en 1958 y mejorada por Perello en 1962, actualmente es la teoría más aceptada en cuanto a la explicación del sonido que producen las cuerdas vocales. Esta teoría tiene dos conceptos básicos: una frecuencia fundamental y la vibración vocal. La frecuencia fundamental es una frecuencia única que produce la vibración de las cuerdas vocales. Esta cualidad depende directamente de la masa de la cuerda vocal, su elasticidad y la presión subglótica, que es el aire que se acumula debajo de las cuerdas. Vibración vocal. Se trata de la vibración de las cuerdas vocales de forma automática. Estas se aproximan y se dilatan entre sí, produciendo la vibración que conocemos. Y ahí inicia el proceso de la fonación. Esta vibración está medida por la elasticidad que tienen las cuerdas y la fuerza de la presión subglótica. Aquí podemos ver las partes del aparato sonoro y nos vamos a concentrar específicamente en las cuerdas vocales, la tráquea y la faringe. A continuación nos vamos a ubicar en el círculo rojo, es decir, en la tráquea, de manera frontal. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo la presión subglótica se acumula debajo de las cuerdas vocales que se encuentran cerradas. Ahora, la presión subglótica supera la fuerza de las cuerdas vocales y éstas ceden paso al aire. Por último, se repite el ciclo a una gran velocidad, produciendo la vibración de las cuerdas vocales. La resonancia es cuando un cuerpo vibra de manera repentina por acción de otro que se encuentra en vibración por el sometimiento a una fuerza. Por ejemplo, la vibración de un diapasón hace que el otro vibre por la frecuencia que éste emite. Resonadores de la voz humana. El sonido producido por las cuerdas vocales viaja a través de los espacios por encima de su punto de partida antes de dejar la boca. Este viaje transforma y amplía el sonido al pasar por los espacios interconectados por encima de la laringe. Tipos de resonancia. El resonador laríngeo está ubicado en la tráquea. Algunos no lo consideran un resonador, sino el punto de inicio del proceso sonoro. Resonador faríngeo. Está ubicado en el cuadrante inferior y posterior. Aquí resuenan sonidos graves y oscuros, conformado por la mandíbula inferior y el pecho o cuello, es decir, el área de la tráquea. Resonador bucal. Está ubicado en el cuadrante inferior anterior. Es versátil ya que todos sus elementos tienen gran capacidad de movilidad: el velo del paladar, la lengua, la mandíbula y los labios. En este resonador se consiguen sonidos claros, pero al combinarse con otros resonadores pueden dar una gran cantidad de sonidos diferentes. Resonador nasal. Está ubicado en el cuadrante superior anterior. Sus partes son la cavidad nasal, es decir, el vómer, el etmoides, el esfenoides, los cornetes inferiores, medios y superiores de cada lado y mucosa.
En este resonador se obtienen sonidos estridentes y agudos. Resonador faríngeo nasal. Está ubicado en el cuadrante posterior, conformado por la base del seno esfenoidal, el hueso occipital, la amígdala faríngea, las coanas y el rodete tubárico. Aquí se amplían las frecuencias agudas y oscuras. En este resonador se puede obtener sonidos redondos y cubiertos. Cuando trabaja con el resonador bucal se puede conseguir muchísima proyección. Tipos de voz según su resonancia. Voz de cabeza. La sensación es de la presión del aire dirigiéndose hacia la parte frontal de la cabeza. En esta voz, los resonadores principales son faringe nasal, bucal y nasal. Las cuerdas vocales a este punto están estiradas a su mayor capacidad. Esta voz es utilizada en cantos líricos, música clásica, ópera, entre otros. Voz de pecho. Los resonadores principales son el faríngeo y el bucal. La sensación de cantar en esta voz debe ser de la presión de aire sin ningún tipo de tensión en la parte superior del pecho, es decir, cerca de la tráquea. Esta voz es la más utilizada, ya que se utiliza cuando hablamos y se utiliza para cantar notas graves. Voz mixta o nasal. Es característica de la música popular y se encuentra en casi todo género de música. Es una combinación entre la voz de pecho y la voz de cabeza. La sensación de cantar en esta voz debe ser dirigiendo la presión hacia los pómulos de la cara y hacia la nariz. Los resonadores utilizados son el faríngeo nasal, bucal y nasal. Esta voz da un sonido más chillón y agudo, pero si se combina de manera correcta con el paladar de la boca, puede tener un sonido muy dulce. A continuación vamos a revisar las lesiones en las cuerdas vocales más comunes causadas principalmente por el mal uso de esta. Nódulos. Es una especie de callo que aparece en ambas cuerdas generando un hiato, que es cuando las cuerdas no cierran por totalidad debido a la masa que se encuentra entre ellas y dejan pasar aire en vez de vibrar completamente, siendo una voz áspera y poco sana. Pólipos. Similar a los nódulos, es una masa que aparece en ambas o una sola cuerda. Contiene bastantes vasos sanguíneos, haciéndola aún más doloroso. Los pólipos también pueden causar hiato y disfonía. Quistes. De igual forma, se consiguen en las cuerdas vocales causando dolor y disfonía. Un quiste es una masa firme de tejido que está dentro de una membrana. De su tamaño dependerán el dolor y la gravedad del quiste. Todas estas lesiones pueden ser tratadas con terapia para la voz y o cirugía. Un ejemplo del mal uso de la voz puede ser tratar de entonar una nota en un resonador que no lo permite o gritar mucho. Esto consigue el desgaste de las cuerdas generando estas lesiones. Podemos concluir que la voz es mucho más complicada de lo que aparenta ser. Algo que parece tan natural y sencillo tiene un proceso complejo y magnífico. Muchos elementos participan en la toma del tono vocal, y si no se toma en cuenta todo el conocimiento que fue dado en esta presentación, se puede llevar a graves situaciones como las que mencionamos anteriormente. Sin la voz, la sociedad no sería como la conocemos hoy, así que hay mucho que agradecerle y cuidarla bastante, que tenemos una sola. Muchas gracias por su atención.